La frase "el pobre es pobre porque quiere" se repite mucho. Suena fuerte, pero también está incompleta. La pobreza no empieza en el dinero y tampoco termina cuando el dinero aparece. Hay algo que no se ve en las cuentas de banco, sino en las acciones, decisiones y limitaciones. Porque la pobreza también puede ser una condición mental. Dame unos minutos y te lo explico. El ciclo de las decisiones marcadas únicamente por experiencias económicas es una idea que llegó a mí observando algo muy de cerca, mi propia familia y mi propio entorno. He visto pequeñas actitudes, acciones, formas de vivir que muchas veces se ven como simples, como costumbre, pero no siempre son parte de la cultura. Pero es una cultura de carencia. Es decir, es una forma de vivir que no nace desde la abundancia, sino desde la necesidad, que se nota en cosas simples. Y esto se manifiesta de muchas maneras, como salir de la zona de confort, porque una persona que hoy podría vivir mejor sigue viviendo como si no pudiera. Y hablo de una situación económica, como una persona que tiene escasos recursos económicos, cuando ya logra conseguir esos recursos económicos, sigue manteniendo esas costumbres, actitudes y acciones, a pesar de ya tener el recurso económico para realmente no necesitar hacer esas acciones. Esa mentalidad se refleja en decisiones pequeñas que se repiten todos los días y que es muy común en Latinoamérica, como guardan bolsas dentro de bolsas, lavar envases para reutilizarlos una y otra vez, cocinan siempre lo mismo, priorizan cosas que llenen en lugar de que nutren, eligen siempre lo seguro antes de lo diferente, ¿ok? Este fenómeno mal llamado como pobreza mental, lo llamaremos para fines de este video mentalidad de escasez. Es fundamental entender que estas decisiones no nacen del capricho ni de la ignorancia, como muchos pueden llegar a pensar de las personas de escasos recursos, sino nacen de una historia. Y es importante aclarar que estas personas vienen de un entorno en el cual crecieron sabiendo que cada centavo importaba, donde no importaba arriesgarse, donde lo importante no era crecer como personas, sino el sobrevivir el día a día. Cuando una persona vive así por mucho tiempo, eso deja de ser una etapa y se convierte, como les dije, una forma de sobrevivir. Y pongamos esto en perspectiva. Cuando un niño crece en este entorno donde todo es limitado, donde no solo se aprende a cuidar lo que tiene, sino a aprender a temer perderlo. Aprende que no siempre hay suficiente, que hay que guardar todo, que no se puede desperdiciar. Ese aprendizaje no queda en la niñez. Sabemos de que en la psicología, de que todo lo que vivimos en la niñez de una u otra manera se manifiesta en la adultez. Se queda grabado en nuestra forma de pensar, actuar y vivir. En la forma en que esa persona ve el mundo a su alrededor. Ya en la adultez, esto se puede manifestar de formas tan sutiles pero profundas. Son personas que sienten culpa al gastar, especialmente en sí mismas, que prefieren lo viejo, aunque ya no funcione, eligen arreglarlo 1000 veces antes de comprar algo nuevo, almacenan objetos por si pueden llegar a hacer bien, evitan riesgos incluso cuando tienen la oportunidad de que algo sea mejor, y evitan ciertos espacios porque dicen que no es su lugar o no se llegan a sentir cómodos o dignos de estar ahí. Pero desde afuera, para alguien que no tiene estas carencias o que nunca las ha tenido, esto puede verse simplemente como una mala decisión. Pero desde dentro no es una elección consciente, es una respuesta aprendida, como mencioné. El cerebro no solo recuerda lo que viviste, también aprende cómo sobreviviste a ello. Y pues tomamos en cuenta que el cerebro es como una computadora. Y cuando pasa esto, es como si lo programaras. Esto hace que realmente una persona no viva, sino que sobreviva, dejando de lado tanto experiencias personales, hobbies, lujos, incluso crecimiento personal. Son personas que si algo no es esencial, automáticamente lo consideran innecesario. Y aunque existe una forma más fácil o cómoda de hacerlo, si implica un gasto o un riesgo, prefieren no hacerlo y quedarse en lo seguro, viviendo en muchas restricciones. Y ahí es donde surge la pregunta más importante. ¿Esto tiene alguna explicación psicológica? ¿Por qué una persona que, si bien
cuando era niño tuvo carencias económicas, en un futuro, a pesar de ya no tenerlas, sigue manteniendo estas carencias, o porque incluso las mismas personas que tal vez encuentren en carencias económicas no quieren llegar a mejorar. Déjame te lo explico también. Para entender esto, hay que comprender cómo funciona la mente humana en contextos de escasez. Cuando una persona vive mucho tiempo en carencias económicas y con limitaciones, su mente deja de funcionar como lo haría una mente normal y entra en un modo de supervivencia. ¿Qué es esto? En este estado el cerebro no funciona en condiciones iguales y uno que tal vez tenga más estabilidad, su prioridad deja de ser el crecimiento personal y pasa a ser la protección. Es como si todo tu sistema mental estuviera enfocado en solo una tarea, el sobrevivir el día a día. No hay metas a futuros, sino que un qué comeré mañana. No hay un cuando crezca seré profesional, sino un necesito un trabajo para comer. No hay un me gustaría pintar o practicar un deporte, sino un qué beneficio económico me podría traer esto. No es un ideal médico para hacerme un chequeo y no enfermarme, sino iré solo cuando sea necesario. Desde la psicología cognitiva, la escasez consume recursos mentales de forma constante. Y cuando esto ocurre, el cerebro reduce su capacidad para prestar atención, sus capacidades para planificar sobre el futuro, regular emociones o pensar en un crecimiento personal. No porque desaparezcan esas capacidades ni porque alguien no sea lo suficiente, sino que en ese momento se encuentra saturado. Por eso, en contextos de escasez no se puede entender como estas decisiones como una falta de lógica o inteligencia. Es una mente que está cansada y que solo ve algo que llamamos la metáfora de visión de túnel. Ese concepto muy psicológico que explica cómo se toman decisiones que parecen malas desde afuera, pero cuando falta algo, ya sea dinero, comida o tiempo, el cerebro se enfoca solo en eso y pierde visión periférica, justamente como dice visión de túnel. Es como si estuvieras dentro de un túnel y solo viera la luz de salida. Esto significa que la atención del cerebro se reduce y solo se enfoca únicamente e inmediatamente necesita ahorita y no en lo de alrededor. Es decir, como elegir algo barato, aunque dure menos, eso resuelve hoy. Intentar arreglar algo con panches, porque es 1000 veces preferible un control remoto con cinta que no tener ninguno. Es un control de daños, no una falta de criterio. Al acostumbrar a la mente a solo tener esta visión de túnel, hace que no pueda ver otras opciones. Es que su mente está centrada en una sola cosa, salir del problema, de la situación, aunque parezca impulsivo o ilógico, pero es simplemente la única forma en la que esa persona llega a ver esto, y esto es algo que se crea desde pequeño. Si desde niño te enseñaron que el tiempo es solo para producir, de adulto verás que los descansos, la planificación es una pérdida de tiempo, porque solo buscarás la resolución del conflicto, pero nunca se te enseñó que había más formas, y si se te enseñó, estas siempre fueron muy peligrosas. Y esto me lleva al siguiente punto, el techo de cristal. El techo de cristal también es un concepto psicológico y hace referencia a cómo los sueños no dependen solo de ti, sino que también de las personas que te rodean, de tu entorno. Por ejemplo, cuando alguien crece en un barrio o en una familia donde nadie ha sido profesional universitario, ha viajado fuera del país o ha cambiado su realidad económica, tu cerebro interpreta eso como que no es una posibilidad, como que nadie lo ha logrado, como algo que no existe. Y aquí hay algo importante. Nadie puede ser lo que no puede imaginar, y a veces la pobreza más grande es la que te roba la imaginación. Este concepto habla de cómo no solo depende de ti o de ese individuo para cambiar, sino que depende del entorno, lo que te moldea, la sociedad, lo que está cerca de ti. Cuando una persona vive y crece en un entorno donde se normalizan ciertas condiciones, dejan de verse como limitaciones y pasan a ser algo normal. Esto genera un desánimo, generan una falta de querer luchar. Se ven las limitaciones desde familiares o autolimitaciones, la falta de exploración personal, hobbies, no querer explorar lugares nuevos. ¿Para qué te vas a esforzar en luchar, en querer viajar del país si sientes que no es posible?
Si tu entorno te recuerda que eso no es posible, ¿cómo quieres ir a la universidad si tal vez en toda tu colonia nunca nadie ha ido? Eso hace que sientas que todo el mundo está limitado y que eso solo es un privilegio para unos pocos. Con esos 3 factores, acostumbrarte a sobrevivir, tomar decisiones basadas en seguridad inmediata y vivir en un ambiente donde normalice estas conductas, se genera una imagen del mundo distorsionada, una autolimitación impuesta por las malas experiencias o por el entorno. Llegado a este punto, quiero ser muy claro con algo. Mi objetivo en este video no es victimizar la pobreza, porque cuando caemos en la victimización, aunque parezca algo muy compasivo, en realidad le estamos quitando a esa persona algo muy importante, su capacidad de cambio. Es como decirle de forma indirecta que está condenada por su contexto o que no hay nada que hacer, y eso no es cierto. Lo sabemos de primera mano que puede y existe el cambio. Y tampoco vengo aquí para romantizarla, porque romantizar la pobreza sería invisibilizar el dolor que conllevan miles de personas. Es convertir la carencia en algo bonito, en algo de superación, cuando en realidad implica estrés constante, decisiones imposibles y un desgaste emocional que no se lo desea a ninguno. La pobreza no necesita lástima, ni necesita ser adornada, necesita ser entendida. No busco normalizar tampoco estos comportamientos o justificar realmente, sino comprenderlos en pro de un autoconocimiento y mejorar como un hecho social que pasa. No busco juzgar a nadie por las decisiones económicas, porque nadie sabe lo que hemos vivido, porque las carencias económicas involucran muchos más factores, desde sociales, comunitarios, generacionales, civiles, entre otros. Sin irnos tan lejos, el salario promedio en Latinoamérica apenas es de $2, lo que se traduce en quincenas de apenas $200, con jornadas laborales que van incluso de 12 hasta 18 horas laborales sin pago de horas extra. Esto nos permite entender una frase muy potente para mí. Una persona está a 1000 pasos de ser millonaria, pero para quedar en la calle solo falta una quincena no recibida. El hecho de que el salario de un mes pueda obligar a alguien a decidir entre comer o tener un techo digno demuestra que este no es un tema fácil de lidiar. La cultura, la sociedad, las oportunidades, la política, la salud que influyen. Por ello, atribuir estas conductas que mencioné anteriormente, o respuestas o incluso la mentalidad únicamente a un factor económico, a limitaciones económicas, es el error más grande que podemos cometer. Como psicólogo, mi papel no es juzgar estas decisiones, no es juzgar esta mentalidad o la forma en la que eligen vivir los demás, sino entender que nadie elige el entorno en el que crece. Y como psicólogo, mi papel no es juzgar las decisiones, la mentalidad o la forma en la que eligen vivir los demás. Entendemos que nadie elige el entorno donde decide crecer, que realmente esta mentalidad y estas limitaciones no son autoimpuestas, sino que son algo de su costumbre, de su día a día, de la sociedad, algo con lo que probablemente nacieron, vivieron, y aunque actualmente no lo sigan estando, eso queda implantado en su cerebro. Por eso nuestro papel es poder darle las herramientas para que las personas lleguen a comprender sus historias sin culpas ni reproches, mostrando una realidad que viven millones de personas. Busco comprender esto porque la vida no trae un manual en el camino de cosas correctas o cosas incorrectas. Al principio del video te dije que la frase de que el pobre es pobre porque quiere es una frase que está incompleta. Pero ahora podemos ver en dónde falla. Esta frase tiene éxito porque parece lógica. Se basa en la idea de que todos tenemos la misma libertad para elegir, las mismas capacidades para pensar y jugamos con las mismas reglas todos. Desde afuera es fácil ver que alguien está tomando malas decisiones y decir sí, si tan solo quisieran podrían salir de la pobreza o podrían cambiar. Pero aquí está la trampa. Es una frase demasiado simplista para una realidad demasiado compleja. Afirmar que alguien es pobre solo con falta de voluntad es ignorar que existe una mentalidad de escasez. Es como pedirle a alguien que esté en medio de un incendio
que se sienta a pensar con claridad y calma mientras está dentro de una casa quemándose y todo se puede caer de un segundo a otro. No es que no quiera, es que su cerebro está ocupado intentando no quemarse. La voluntad que existe, claro que sí, pero si la voluntad fuera lo único que importa, la humanidad ya hubiera colonizado las estrellas. La mente no es un recurso infinito, es una batería que se agota mucho más rápido cuando tienes que decidir entre pagar la luz o comprar comida. Lo que para unos es falta de ganas, para la psicología es agotamiento cognitivo. No mentiré, no significa que al darte cuenta de estos patrones encontrarás automáticamente la forma de ser millonario o que tus carencias desaparecerán por arte de magia. Ningún video de 15 minutos puede borrar años de miedo, de aprendizaje basado en prueba, error y supervivencia, pero sí te permite darte ese permiso de existir más allá de la resistencia. No se trata que dejes de sobrevivir, sino que empieces a vivir. No importa si estás viviendo hoy esto de manera directa, lo viviste en menor o mayor medida, o incluso a alguien cercano, o incluso si no conoces a nadie. Esto no se trata de señalar a nadie, se trata de entender cómo las personas pueden lidiar con esto de maneras tan distintas. Entenderlo no va a resolver de golpe una situación económica de nadie, no va a cambiar el salario ni las facultades externas, pero sí puede cambiar algo importante hoy, la forma en la que esas personas lo viven por dentro. Nadie elige nacer en supervivencia, nadie elige vivir con miedo constante a que todo se acabe, y nadie elige cargar con una mente que aprendió a sobrevivir antes de vivir en la vida. Pero sí podemos elegir qué hacer con lo que tenemos, porque darte cuenta de todo esto no es una condena, es una oportunidad para cambiar. Porque nadie viene a este mundo solo para sobrevivir. Vienen para vivirlo, para sentir, para equivocarte, para aprender, para crecer y también permitirte algo que muchas veces olvidamos: descansar. Sin culpa. Intentar sin miedo. Avanzar sin castigarte. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto es que entiendas que la mente no es tu enemiga. Es una mente que aprendió a protegerte, a mostrarte cómo es tan sano, pero que ahora de poco a poco puedes enseñarle tú algo nuevo, que ya no necesita realmente protegerte, que también puedes empezar a vivir. Y aunque no sea perfecto, aunque no sea fácil, aunque no sea inmediato, sigues teniendo algo que ni la pobreza te podrá quitar: la posibilidad de empezar otra vez y cambiar, mejorar, porque al final no eres lo que viviste, eres lo que decides construir a partir de ello. Antes de despedirme, si este tema de la mentalidad de escasez y la supervivencia realmente te gustó, te recomiendo mucho este otro video de mi canal, en la cual exploramos de dónde nace este sentimiento de insuficiencia, cómo afecta tu autoestima y cómo puedes empezar a encontrar valor en tu camino, observando tus logros y viviendo plenamente. La información compartida en este video tiene fines únicamente educativos y de entretenimiento, basados en teorías psicológicas, reflexiones personales, y no sustituye ni brinda evaluación psicológica, diagnóstico o tratamiento profesional. Como siempre digo, cada persona, cada relación y cada proceso emocional es único y diferente. Si sientes que algo de lo que hablamos hoy realmente es algo sensible o es difícil, te recomiendo el acompañamiento profesional. Este contenido es compartido desde la mirada de un estudiante de psicología, con respeto, responsabilidad y amor por mi disciplina, cuidando siempre la ética, salud mental y bienestar emocional. Gracias por llegar hasta aquí y permíteme cuestionar tu realidad contigo. Nos vemos hasta cuando las estrellas se alineen.